Muere José Mujica, el presidente improbable de Uruguay y símbolo de la coherencia. José Pepe Mujica, exguerrillero, preso político, campesino austero y presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, falleció el 13 de mayo del 2025 en Montevideo a los 89 años, víctima de un cáncer de esófago. La noticia fue confirmada por el actual mandatario, Yamandú Orsi. Mujica no solo marcó a su país, se convirtió en una figura de resonancia internacional por la autenticidad con la que vivió y gobernó. Su vida fue una sucesión de contradicciones asumidas y reconciliadas. Pasó de luchar contra el Estado a liderarlo, de vivir en la clandestinidad a representar al país en foros globales. Una biografía insólita. Nacido en 1935, en una familia humilde del barrio Paso de la Arena, Mujica perdió a su padre a los 5 años. Su juventud estuvo marcada por la lucha revolucionaria. Inspirado por la Revolución Cubana, se unió al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de corte marxista-leninista que buscaba transformar la sociedad a través de la acción directa. Durante la dictadura militar que asoló Uruguay entre 1973 y 1985, fue arrestado y se convirtió en uno de los rehenes del régimen, preso sin condena ni juicio, cuya vida dependía directamente del accionar de sus compañeros. En marzo de 1970, un tiroteo en un bar lo dejó gravemente herido tras recibir 6 disparos. Pasó casi 13 años en prisión, 7 de ellos en condiciones extremas de aislamiento y tortura psicológica. En ese tiempo, Mujica se volvió experto en sobrevivir al encierro. Hablaba con las hormigas, debatía con su conciencia y resistía con dignidad. Uno de sus pocos triunfos personales fue lograr conservar el orinal que le llevó su madre y que al salir de prisión convirtió en maceta con flores, símbolo de resiliencia. Compartió esos años de encierro con Lucía Topolansky, también Tupamara, quien sería su compañera de vida y luego vicepresidenta de la República. Su historia de amor, de lucha y de lealtad mutua fue también una de las columnas de su vida política, la transición a la democracia y la política institucional. Con el regreso de la democracia en 1985, Mujica fue liberado y junto a sus compañeros se integró a la vida política dentro del Frente Amplio, la coalición de izquierda que lo llevaría eventualmente al poder. En ese nuevo contexto, pasó de ser un símbolo de la insurgencia a un referente de la política republicana, aunque siempre desde un lugar marginal, desalineado con los protocolos de la política tradicional. Crítico de sí mismo y de su pasado, en 2007 expresó uno de los arrepentimientos más profundos de su vida. Me arrepiento de haber tomado las armas con tan poco oficio. Le fallé al pueblo uruguayo, porque cuando necesitó poner el cuerpo en la calle, yo no estaba. Eso me pesará siempre. Durante su mandato como presidente, impulsó reformas históricas como la legalización de la marihuana, el aborto y el matrimonio igualitario. Sus detractores, sin embargo, lo acusaron de gobernar con informalidad, falta de gestión técnica y desorden administrativo. Mujica no negó sus limitaciones, pero insistía en la importancia de gobernar con principios y ética más que con marketing o tecnocracia. El presidente que vivió como predicó, rechazó mudarse a la residencia oficial y vivió los 5 años de su presidencia en su chacra de Rincón del Cerro, donde continuaba cultivando flores, rodeado de perros, gallinas y conejos. Manejó siempre su viejo Volkswagen celeste, al que llegó a rechazar vender incluso por $1 millón. Ese auto tiene historia, y la historia no se vende, dijo. No usó corbata, hablaba con un lenguaje llano, a veces áspero, y se declaraba enemigo del consumismo. Pobres no son los que tienen poco, sino los que necesitan infinitamente mucho, solía repetir. Ese tipo de frases, cargadas de filosofía popular, lo convirtieron en una figura admirada a nivel internacional. La revista británica Monocle lo llamó, sin ironía, el mejor presidente del mundo, una paradoja viniendo de una publicación que celebra el lujo y la sofisticación. Un hombre de ideas incluso incómodas. En los últimos años, Mujica no dejó de intervenir en el debate público. Defendió el diálogo político, incluso con quienes habían sido adversarios acérrimos. En 2014, tras años de enfrentamientos discursivos, presentó junto a Julio María Sanguinetti, expresidente colorado, el libro Conversaciones sin ruido, donde ambos reflexionaban sobre el país y su historia.
Mujica resumió ese gesto con una frase emblemática: "Aquí estamos este par de viejos, no abdicamos de nuestras ideas, pero podemos hablar sin arrancarnos los ojos". Su honestidad brutal lo llevó a provocar molestias incluso dentro de su propio campo político. En los últimos años, generó polémica al sugerir que algunas denuncias por violaciones a los derechos humanos en dictadura pudieron haber sido falsas. Estas declaraciones causaron un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la izquierda. Pero Mujica no callaba cuando pensaba que debía hablar, aún a riesgo de incomodar. Una despedida sin épica pero con sentido. En una de sus últimas entrevistas confesó su admiración por el historiador y ensayista Yuval Noah Harari. Recordó con conmoción una frase que le quedó grabada: "Tengo miedo de que la humanidad no tenga tiempo de arreglar los desastres que ha hecho". Mujica, que había pasado su vida combatiendo sistemas, se fue con la preocupación de que el problema más grande ya no era político, sino existencial. José Mujica fue un verso suelto. No buscó ser ídolo, pero inspiró. No quiso ser héroe, pero resistió. Fue, en palabras de muchos, el presidente más pobre del mundo, aunque su riqueza estuvo, justamente, en su coherencia. La historia uruguaya, latinoamericana y mundial lo recordará como una figura singular, de esas que no se repiten.